El mes pasado, la Arquidiócesis de Montevideo puso en marcha la misión Casa de Todos, destinada a convocar más personas a las actividades de la Iglesia Católica y, sobre todo, acercar de regreso a aquellos católicos que se han distanciado. Desde el domingo de Pascua se realizan visitas casa por casa, reuniones en lugares particulares y además intervenciones en espacios públicos. Por ejemplo, en plazas y ferias puede verse a grupos de voluntarios católicos identificados con chalecos amarillos con letras azules, repartiendo invitaciones que dicen «Jesús te espera, ven y verás». ¿Por qué son necesarias campañas de este estilo? ¿Qué resultado tienen? Vamos a charlar de estos y otros temas con el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla. Cardenal Sturla, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar con usted y con toda la audiencia. Empecemos por esto que yo dejaba planteado recién. ¿Por qué deciden lanzar esta campaña en este momento? Bueno, lanzar la campaña tiene que ver con el hecho de que la Iglesia es misionera. Muchas veces esto lo decimos, pero después cuesta concretizarlo. Entonces, sí, capaz que perdón por la interrupción, ¿no? Sí. Capaz que la gente, la que no está más vinculada con la Iglesia Católica, tiene con respecto al término misión alguna confusión. Exacto. ¿Cuántas veces hemos hablado y estudiado sobre las misiones jesuíticas? En fin, pero ¿qué es una misión en este caso? Bueno, una misión es que la Iglesia es enviada a anunciar. Es decir, nosotros podemos comparar, por ejemplo, con nuestra matriz, el judaísmo, por decir así, ¿no? En la religión judía no hay este deseo de que todos se hagan judíos, digamos así, ¿no? Es una realidad más unida al pueblo elegido. En cambio, para el cristianismo, desde el comienzo, está en las páginas del Evangelio que Jesús envía a sus discípulos a anunciar la buena noticia del reino de Dios, a anunciar la buena noticia de que Él trae la salvación. Ese ir a anunciar tiene que ver con la palabra misio. Misio es envío, al igual que la palabra apóstol, una del latín, otra del griego. O sea que de ahí viene el hecho de, digamos así, ser enviados a anunciar el Evangelio, ser enviados a anunciar la buena noticia, ser misioneros, ser apóstoles, serían como sinónimos. Eso es misión. Y entonces, ¿acá cómo se aplica? En este caso concreto, porque la pregunta era, ¿qué lleva a encarar una campaña de este estilo ahora? Bien, el ahora, podríamos decir, es circunstancial. O sea, que haya tocado este año es porque nosotros hicimos una planificación de hacer toda una campaña de salir y anunciar. El Papa habla, Iglesia en salida, y viendo todo un programa que culminará de algún modo en octubre del año que viene con un congreso eucarístico, después vamos a hablar de qué se trata eso. Vimos que este tiempo de Pascua para nosotros, es decir, el tiempo después del domingo de Pascua, era un tiempo propicio para hacer la misión, más allá de que coincida con campaña política. Pero si no, teníamos que esperar. El año que viene también vamos a estar en campaña por las intendencias. Entonces, bueno, es como que siempre hay algo. Y bueno, la Iglesia tiene su propio calendario, por decir así, y no podemos estar sujetos solamente a que haya otras cuestiones que sean también de interés. Bueno, pero el motivo de fondo. El motivo de fondo es anunciar, salir. ¿Por qué? Bueno, hay una realidad de disminución numérica de la Iglesia, pero no es solamente por una cuestión numérica. La Iglesia hace 10 años, en un encuentro, la Iglesia en América Latina, en un encuentro en Aparecida, en Brasil, se reunieron los obispos de toda América Latina y dijeron, tenemos que hacer una misión, de vuelta volvemos a la palabra, en todo el continente. Pero eso, ¿cómo se tradujo después en la práctica? Muchas veces quedamos en documentos, en proyectos, en objetivos específicos, todo lo que significa una planificación. Pero falta la concreción. Nosotros hablamos ahora más modestamente de programa, para decir esto es algo que comienza y que termina y que lo vamos a hacer de esta manera, que será discutible, ¿no? Bien, pero que tenemos estos elementos concretos para hacerlo y eso es lo que estamos intentando realizar en Montevideo. Con el diagnóstico de base de que hay una pérdida de participación. Exacto. Nosotros, cuando yo asumí como arzobispo en el 2014, hicimos una investigación, digamos, que se llamó ¿Cómo es
el impacto religioso de la Iglesia en la sociedad montevideana. ¿Por qué hablábamos de impacto religioso? Porque la Iglesia tiene otros impactos en lo educativo, en las obras sociales, yo qué sé, en la opinión pública. Pero ¿cuál era el impacto religioso? Entonces ahí tuvimos datos duros, y ahora explico eso, de la participación. ¿Por qué digo datos duros? Pues están lo que dicen las encuestas, pero está después los datos que nos dan los que nosotros tenemos de cuántos bautismos, cuántos casamientos, cuántas primeras comuniones, etc. En total había un 50% de baja en 20 años en la participación en lo que se llama el culto católico. Bueno, o sea, ahí están considerando la cantidad de personas que van a misa, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces, ¿en 20 años cayó 50%? Exacto, del 94 al 2014. Ajá. ¿Qué ha pasado en estos años? Bueno, ahí ya entra otro tema. No, después también estaba pensando en que desde 2013, con la llegada del Papa Francisco, ¿no? Un Papa argentino, con ese estilo sencillo y directo, se notó, digamos, un reverdecimiento del entusiasmo entre muchos católicos. Pareció que se producía un crecimiento de la participación, especialmente entre los jóvenes. Bueno, yo creo que del 2014 a ahora, por eso yo digo, la medición esa la hicimos en el 14, ajá, ¿verdad? Yo creo que ha habido una estabilización. Tengo la impresión que no bajamos, pero yo creo que hay que dejar pasar un tiempo y ver la realidad. O sea que en todo caso el efecto Papa Francisco habría consistido o habría derivado en el freno de la caída. Bien, yo no creo que sea solo Papa Francisco. No, bueno, está bien, pero ahí si ubicamos esa fecha. Sí, yo creo que tiene que ver con múltiples factores, pero después hay que ver concretamente en Montevideo la diferencia que hay por barrios. Eso es muy importante para nosotros y ese es un punto que obviamente lo tenemos que tener en cuenta. Una cosa hoy es la costa, el Prado, Colón, yo qué sé, si uno dijera clase media alta, y otra cosa es los barrios populares. Sí, anoto ahí, año a año se ha visto que crece esa reunión del mes de enero, ¿no? El gran rosario de bendiciones para la familia que se organiza frente al puerto del buceo. Ese ha ido aumentando en presencia. Ha ido aumentando, hay una vitalidad impresionante de presencia de jóvenes en muchísimas parroquias de Montevideo, pero también hay un envejecimiento del número de católicos en muchos barrios. Bueno, eso es algo que nos preocupa y que tenemos que ver qué pasa con eso. Bueno, y ahí vamos a las causas, ¿no? Porque supongo que esta iniciativa parte de una autocrítica. Exacto. ¿Qué razones puede haber para que se alejaran esos católicos de la asistencia a misa, de otras actividades de la Iglesia? Yo creo que hay una diversidad de causas. Una es, obviamente, hay una cierta, digamos, dejadez, una cierta pereza en la participación del católico en la Iglesia, como también en otras cuestiones sociales, políticas, etcétera. Es decir, hay una menor participación en nuestra sociedad. Hay mucha gente que se recluye más en su casa. Está el tema de salir de casa, dejar la casa sola. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con razones, digamos, que está viviendo la sociedad uruguaya en este momento. También alguien decía, bueno, yo ahora tengo el video, tengo la computadora, tengo una cantidad de cosas que me crean un mundo, entonces no salgo a la plaza pública, digamos, al ágora, a los lugares de participación. Eso es un elemento. Hay otro elemento que hace a nosotros la Iglesia Católica. Yo creo que hay un tema de comunicación en el cual la Iglesia está cometiendo errores o ha cometido errores. Estamos intentando hacer la autocrítica y solucionarlos. Comunicación, por ejemplo, ¿qué tipo de errores? Por ejemplo, hablar palabras que no nos entienden. Yo recién hablé de misión como si tal cosa y usted me preguntaba de qué se trata eso. Claro. Entonces, si nosotros damos por supuesto, ¿y qué pasa? Que hoy en el Uruguay, en muchos lugares, hay una ignorancia religiosa absoluta. Nosotros podemos hablar de la Navidad, pero hay gente que no tiene ni idea quién es Jesús, quién fue María. Entonces, uno da por supuesto una serie de cosas y después cuando vas, visitas, hablas con la gente, encontrás que hay una enorme ignorancia, es decir, que no responde, si se quiere, a lo que puede ser, bueno, pertenecemos, nos guste o no, a una cultura de matriz, como dice el doctor Sanguinetti, judeo-cristiana,
greco-romana, pero resulta que elementos fundamentales de esta cultura son desconocidos. Ahí estaríamos hablando, en todo caso, de un descuido de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, yo creo que hay también en esa ignorancia distintos factores, pero en la parte que nos toca hay un problema de comunicación. Un descuido en la comunicación. Ahora, ¿hay errores también? Por supuesto. Lo que pasa es que ahí, es decir, concretamente, el tema de escándalos que se han sucedido y que han golpeado tanto a la Iglesia, eso refuerza la ida, digamos así, pero no es el motivo fundamental de que la gente se vaya. Usted alude, por ejemplo, a la cantidad enorme de denuncias sobre abusos cometidos por sacerdotes contra menores en todo el mundo. Exacto. Parece claro que ese es un factor que ha desalentado, que ha pinchado el entusiasmo de muchos católicos, ¿no? Sí, pero ahí hay, al menos como nosotros lo entendemos, y también hemos hecho una encuesta con equipos consultores, lo que nosotros vemos es que allí eso refuerza el hecho de no volver a los que se han ido y el hecho de tener argumentos los que son contrarios a la Iglesia. La gente que en general ha vivido su experiencia en la Iglesia uruguaya concretamente tiene una experiencia positiva. Incluso, según la encuesta que hicimos de equipos consultores, hay una nostalgia de lo hermoso vivido en la Iglesia. No hay un mal recuerdo en la mayoría de lo vivido en la Iglesia, sino que hay una nostalgia. Ahí vivieron un momento lindo de su vida, de su infancia, de su adolescencia o juventud. Después se fueron alejando. La gente de fuera, digamos, refuerza el hecho de decir, no, ¿cómo vas a ir ahí que ahí pasa esto y lo otro, Es que es un punto débil, claramente, en la Iglesia Católica hoy, ¿no? Es una fisura, una grieta complicada. Es un golpazo como los más grandes que ha tenido la Iglesia en su historia, sin duda. O sea, es de los peores momentos en ese sentido que ha vivido la Iglesia. Y es culpa suya, o sea, no es que estemos echando la culpa a otros. Pregunto, a ver si ustedes lo tienen entre los motivos, la conducción estrictamente masculina de la Iglesia Católica, ¿cuánto está pesando en un momento en el que se ha producido, por otro lado, un avance de la mujer en todos los ámbitos? Bueno, eso habría que analizarlo, obviamente, no es que lo tenga claro. Yo pienso, es relativo. ¿En qué sentido lo digo claramente? En que la participación de la mujer en la Iglesia es mayoritaria con respecto a la participación masculina. Basta ir a las iglesias, en todos los barrios hay una mayoría femenina. Después, la mujer en la Iglesia ha tenido mucho protagonismo en muchos lugares. Pensemos en las congregaciones religiosas femeninas que estaban totalmente bajo la dirección de mujeres cuando las mujeres no dirigían otras instituciones. Hay una famosa escena de una película de la Revolución Francesa, de las carmelitas que fueron martirizadas, que es, bueno, una cuestión muy interesante que Claudel, si no me equivoco, o Bernanos escribieron, El diálogo de Carmelitas. No, hay una película, en la película hay un momento que quiero contarlo, que es que uno de los revolucionarios le dice a la monjita qué cosa tienen que hacer. Y la monjita le dice, bueno, voy a consultar a mi superiora. ¿Y esa superiora quién la nombró? ¿Cómo quién la nombró? Nosotras la elegimos. Entonces el revolucionario le dice, ¿pero desde cuándo las monjas eligen a sus superioras? Desde siempre. Es decir, en la Iglesia, en las comunidades religiosas, masculinas o femeninas, las superioras eran elegidas y eso pasa desde hace siglos. O sea que la mujer encontró en la Iglesia un ámbito también de participación, de vida y de dirección. De todos modos, cuando habla la Iglesia, habla por voces masculinas. Cuando se reúne la conferencia episcopal, son todos hombres, exacto, etcétera, etcétera. Sí, o sea, porque el sacerdocio está unido al ser varón en las iglesias cristianas de ortodoxa y católica, eso es clarísimo. Pero también hay que tener en cuenta la otra parte, porque si no siempre tenemos en cuenta esta, y la otra, que es menos conocida, no se tiene en cuenta. No, está bien, pero mi pregunta era si ese factor incidía, si ustedes habían notado en estos estudios que han hecho que eso podía estar incidiendo en este mundo de hoy tan volcado a una recuperación, a un avance en materia de derechos de la mujer, ¿no? Bueno, si no recuerdo mal, no recuerdo porcentajes, pero uno de los elementos de la crítica a la Iglesia que se recogen es ese, o sea, es el hecho del tema femenino en la Iglesia.
Yo con todo lo pongo entre paréntesis por los datos concretos que he dado de la participación de la mujer en la vida de la Iglesia. Y menciono otro factor que yo por lo menos he notado en conversaciones, el boato y la formalidad excesiva que caracterizan a la Iglesia Católica. ¿No está empezando de algún modo? Bueno, yo diría que no. Pregunto, por eso digo. Bueno, sí, por eso. Uno dice, primero, no creo que haya un boato excesivo, no lo creo de ninguna manera. Lo digo, ¿sabe por qué? Sí. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo bien que cayó en su momento, al inicio, el estilo del Papa Francisco, que era otro, ¿no? Pero era otro si uno dijera, por ejemplo, la Iglesia ha tenido en el Concilio Vaticano II, que fue hace 50 años, ya hace más de 50 que terminó, fue del 62 al 65, un cambio brutal de una Iglesia que sí estaba unida a una cantidad de formas que venían de antes, a una Iglesia mucho más sencilla y simple. Ni que decir lo que es en el Uruguay. En el Uruguay la Iglesia es una Iglesia pobre, libre, no tiene esa cuestión que en otros países hay. Sí, Anoche yo hablaba es toda una paradoja eso, porque de la Iglesia Católica impresiona el Vaticano, por ejemplo, impresiona San Pedro, y en el caso de Uruguay impresionan algunas iglesias o la Catedral de Montevideo, pero después el funcionamiento día a día de la Iglesia es, como usted decía, muy austero, ¿no? Al revés, hasta podría decirse pobre. Pero bueno, yo pienso lo que un sacerdote hace para vivir, es decir, de las dificultades que encuentra cualquier sacerdote que vive en un barrio popular de Montevideo, son muchas. Y la Iglesia tiene lo que pasa es que la Iglesia es un organismo complejo, ¿verdad? Pero la Iglesia Arquidiócesis de Montevideo y las diócesis del interior tienen muchas dificultades de funcionamiento. Parte de eso es que tengamos poca gente trabajando, con lo que eso significa a la hora de, por ejemplo, los medios de comunicación, promover algunas actividades, poder realizar determinados encuentros. Siempre ahí el tema económico es un tema muy complicado para nosotros. Pero también en el boato. Ayer yo hablaba con un peruano por WhatsApp, mirándonos la cara, digamos. Y él me decía, eminencia, que es el título que se le da a los cardenales. Yo digo, mirá, le digo yo, si venís al Uruguay, no me digas eminencia, porque acá eso no se usa, no existe. O me decís cardenal, o me decís Daniel, o padre, pero no vayas a decirme eminencia porque se te van a reír. Es decir, nosotros también, la Iglesia Católica Uruguaya es muy republicana, si se quiere, en los usos y costumbres, como, bueno, es el sentido igualitario del uruguayo medio. Para terminar con el diagnóstico, que no sé cuánto tiempo más podría llevarnos, yo le estaba preguntando razones que ustedes mismos han encontrado para ese distanciamiento, para esa caída o esa baja en la participación. ¿Hay razones que sean propias del Uruguay? Bueno, es evidente que el tema de la secularización uruguaya juega ahí un rol preponderante. Es decir, ¿qué significa eso? Que ha habido como un dogma del laicismo uruguayo, digamos, de principios del siglo XX, que ha sido: lo religioso es un tema de la conciencia individual. O sea que todo lo que suene a público, a culto público, a demostración pública de la fe en el Uruguay es en general mal visto. Y eso ha creado una cierta autocensura católica que hace que los católicos uruguayos muchas veces no se muestran como tales. Y bueno, entonces eso crea una situación en ese sentido muy difícil. Después hay cosas, bueno, yo diría, bueno, calificar después es difícil, pero por ejemplo, como ejemplo, lo que pasó con lo de la Virgen María en la Rambla de Montevideo es una cosa insólita. Es decir, por más que se busquen argumentos traídos de los pelos, es insólito que puedan tener sus monumentos una cantidad de personajes y de cuestiones religiosas, no religiosas, filosóficas, y que se niegue todo un símbolo de lo que es la tradición del occidente cristiano. Ahora cayó Notre Dame, bueno, no cayó, se incendió Notre Dame, y todo el mundo se rasga las vestiduras. Nuestra Señora, un monumento del occidente, y resulta que acá no podemos poner una imagen de la Virgen en la Rambla de Montevideo. Bueno, ese tipo de cuestión que son como remanentes de un laicismo trasnochado, bueno,
calan hondo en la gente, porque quiere decir que lo religioso, católico sobre todo, es algo para adentro, no para manifestarse, y por lo tanto, si no se muestra, mucha gente ni se entera. Y una más. También existe la especulación de que los competidores también juegan. Y acá estoy aludiendo a las iglesias neopentecostales, ¿no? Varias de ellas de origen brasileño, con muchos recursos económicos que se han ido haciendo fuertes acá en nuestro país. ¿Usted ha dicho que no? ¿Que ahí no está el problema de fondo? Yo creo que no, y no quiere decir que no estén, es decir, no quiere decir que no haya presencia en los barrios y haya una presencia muy militante. Yo creo que el uruguayo, de todas formas, lo que dicen las encuestas es que lo que crece es el creyente sin iglesia, creyente sin religión. Es decir, el que dice yo creo en algo, ni siquiera llega a decir yo creo en alguien. Yo creo en algo debe haber, pero no soy de ninguna religión. Eso es lo que crece. Después, que haya un crecimiento relativo de estas iglesias, es cierto, pero es relativo. Pienso en otros países de América Latina, hoy por hoy hay una explosión de estas iglesias de crecimiento que no es la situación de Uruguay. Estaba revisando durante la pausa las distintas participaciones de los oyentes, ¿no? Y, por ejemplo, aparece este mensaje que creo que tiene varios oyentes que lo mandan. Con todo respeto, ¿por qué una entrevista al cardenal Sturla? No está hablando sobre ningún tema social, está hablando sobre impacto religioso, no me parece adecuado. Otro consulta, ¿por qué entrevistar al cardenal Sturla? ¿Van a entrevistar a todas las religiones acá en nuestro país? ¿Qué le dice a usted ese tipo de matices o directamente objeciones? Bueno, que son dos expresiones muy uruguayas, laicas, digamos así, laicas en ese sentido de lo religioso a la sacristía, lo religioso dentro de la iglesia, lo religioso no interesa a lo público. Y sin embargo no es así, es decir, no es así en ninguna sociedad, en ningún país. Lo nuestro es que de algún modo, hace 100 años, eso fue como un caballito de batalla. El dogma del laicismo jacobino uruguayo era lo religioso en la conciencia individual y la expresión pública tolerada. Pero no, lo religioso, desde que el hombre es hombre sobre la tierra, ha sido una experiencia de culto público. El culto supone lo público. Yo expreso lo que creo. Y precisamente una sociedad libre, plural, democrática, que bueno, que la expresión religiosa como otras artísticas, políticas, etcétera, tenga su lugar. Y además, la Iglesia hace 400 años que está sobre esta tierra, 200 años antes que naciera el Estado uruguayo. Creo que algo tenemos que ver con el Uruguay. Miro, por ejemplo, este mensaje de Margarita de la Blanqueada, que pregunta, ¿van a entrevistar a todas las religiones que hay en Uruguay? ¿O también en perspectiva entra en la evangelización de la Iglesia Católica? Acá contesto yo, en todo caso, aclaro yo. Por supuesto que hemos hablado y hablaremos con distintas religiones presentes en nuestro país. En este caso lo estamos haciendo con la Iglesia Católica porque está teniendo lugar una movida que hasta debe haberle generado curiosidad y preguntas a muchos de nuestros oyentes. Es un fenómeno que está dándose una realidad en la que conviene hurgar, así como conviene hurgar en qué está pasando con esta iglesia en especial, qué desafíos presenta, qué análisis, qué autocrítica realiza, ¿no? Por esa razón tan elemental es que conversamos hoy con el cardenal Daniel Sturla. Pero vayamos justamente a la misión esta. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué hacen? Bueno, primero nos preparamos durante todo el año, digamos, a través de unos talleres que llamamos talleres Jacinto Vera, en honor de ese primer obispo que tuvo el Uruguay allá en 1865. Y en esos talleres tratamos de ver, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Salir. ¿A qué? Entonces ahí nos pusimos 3 elementos clave en los que hemos tratado de prepararnos. Salir a escuchar, hacernos prójimos y testimoniar. Escuchar, es decir, no se trata solo de salir a hablar, sino tratar de escuchar a todos, pero de un modo especial a aquellos católicos que se han alejado de la fe. ¿Por qué te fuiste? Nos interesa saber por qué te fuiste. Entonces, el contacto personal, que es el más importante, más allá de lo visible que puede haber en algunos barrios, es tratar de escuchar al otro. Sí, veía que uno de los consejos en el manual de estos voluntarios es escuchar, atender la situación de cada persona, no juzgar, no caer en moralismos.
Exacto, no se trata de ir a decirle, no, esto que hiciste no está bien. No, vamos a escuchar a las personas en su realidad. El Papa Francisco en ese sentido, tanto en Buenos Aires como arzobispo como ahora, dice recibir la vida como la vida viene. Es decir, a las personas en su situación. La Iglesia es casa de todos, ese es el nombre de la misión. Y a mí me gusta decirlo, nunca club de perfectos, no es el club para que vengan los que se portan bien, sino que la Iglesia es casa de todos, como el Evangelio de Jesús fue una puerta abierta a todas las personas, especialmente aquellas que tenían dificultades en el Israel de su época. ¿Y qué está pasando en ese intercambio? Cuando, por ejemplo, abordan a una persona con la que estos voluntarios se cruzan en una feria. Bueno, ha habido experiencias porque ayer que tuvimos un encuentro de sacerdotes hubo varios testimonios de lo que los sacerdotes mismos habían vivido o los laicos que están saliendo a trabajar, es decir, los no sacerdotes que están saliendo a la misión. Ha habido experiencias de gratitud, ha habido experiencias de interés, ha habido experiencias de crítica también o de rechazo. Todas las experiencias se han vivido. Y mucha gente ha compartido, sobre todo cuando se siente que, la Iglesia Católica viene de algún modo a buscarme, a llamarme, a convocarme, se siente contenta, porque en muchos está la nostalgia de lo vivido en su experiencia de Iglesia. Pero no aparece, digamos, el rechazo a la campaña, a que ustedes estén igual que los militantes de un partido, de un grupo político, queriendo captar adhesiones, ¿no? Haciendo proselitismo. ¿Ese término no aparece? Hasta donde yo escuché solamente hubo uno en un ómnibus, porque hubo también una experiencia de algunos jóvenes muy entusiastas que subieron a algunos ómnibus y allí hicieron alguna canción. Hubo una persona que dijo que eso estaba mal, que no lo veía bien lo que estaban haciendo. Después, en general, incluso hay algún testimonio de video grabado de alguna persona que agradece esa experiencia, esa presencia. Ha habido aplausos en los ómnibus donde se estuvo. Es decir, muy variado, pero sí, rechazo también, por supuesto. ¿Y a qué conduce ese diálogo con esta gente? ¿Qué pasa cuando aparece la permeabilidad, la disposición a escuchar? Ahí hay una invitación a través de un folleto a participar de unos encuentros Casa de Todos, que van a ser este jueves, viernes y sábado en distintas parroquias de Montevideo. Hay unas 40 parroquias de Montevideo, donde en alguno de estos días, eso está en el folleto, entonces cada uno puede ver qué le queda más cerca, hay una invitación a participar de este encuentro, donde lo que se quiere es recibir a la gente que viene. Va a haber una expresión artística, musical, en fin, y después va a haber un anuncio de la palabra de Dios y una invitación a concurrir o participar o ir a las casas para unas catequesis que son como una renovación de los elementos claves de la fe cristiana católica. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo buscan convencer a ese que es católico, que quizás está bautizado, hasta tomó la comunión, etcétera, y no asiste a misa? ¿Cuál es el argumento principal? ¿Por qué a esa persona le conviene? ¿Por qué vale la pena que regrese? Bueno, yo creo que ahí está el testimonio de la propia fe. El cristiano que vive su fe vive la alegría de la fe, vive la alegría del encuentro con Jesucristo, vive la alegría del perdón de Dios, de participar en la vida de comunidad, de participar de la misa y por lo tanto de la Eucaristía, que es el acto central de la vida cristiana, la misa, la comunión. Entonces, todo eso creo que un cristiano que lo vive se lo transmite al otro. Nadie da lo que no tiene. Entonces yo creo que el cristiano que lo vive, lo transmite. Se lo pregunto porque parece claro que la cuestión no debería ser solo una cuestión de números, ¿no? La campaña no debería ir solo por números. No. Perdimos el 50% de los que iban a misa, vamos a ver si recuperamos por lo menos el 25%. No es eso lo que está en juego, me imagino. No es de ninguna manera eso y además yo diría tampoco que nuestra esperanza está en crecer en número. Yo creo que nuestra esperanza está en cumplir con nuestro deber de anunciar aquello que para nosotros es importante y que es algo inherente al ser cristiano y que lo teníamos medio olvidado. Es decir, uno no es cristiano si al mismo tiempo no anuncia a otros. Se dice, uno no es discípulo si no es al mismo tiempo apóstol. Es decir, discípulo es un alumno, apóstol es un enviado. Bueno, un verdadero cristiano es al mismo tiempo discípulo y apóstol, alumno y
enviado. Mientras usted dice eso, yo estoy relojeando acá los mensajes de los oyentes y encuentro de Jorge, que dice: los laicos no salimos a convencer a los demás de que no crean. ¿Qué derecho tienen ustedes a salir casa por casa a molestar a los demás con sus creencias? Bueno, yo diría que la palabra laico también es tan confusa, porque ahí, bueno, entramos en un tema de confusiones. Nosotros usamos la palabra laico, de hecho es una palabra eclesiástica para distinguir al clérigo, al sacerdote, digamos, del que no lo es. Uh-huh. Pero bueno, saliendo de esa confusión, digamos así, de terminología, yo digo, vaya, si en este país, cuando se habla del destino, de la suerte, estamos en una religión fatalista que muchas veces se ha transformado en una religión nacional. Y eso yo lo he visto que lo hacen muchísimos políticos, etcétera. Hablan un lenguaje religioso no de una iglesia muy fuerte. Y entonces yo digo, permanentemente usamos una terminología que de algún modo responde a una creencia de fondo que tenemos todos. Ajá. Esto que ustedes están anunciando sería una especie de antídoto, sería otra manera de encarar la vida, por ahí viene de algún modo el mensaje. Bueno, para nosotros es el anuncio concreto cristiano, va al encuentro con una persona que para nosotros está viva, que es Jesucristo. Cuando el famoso encuentro de San Pablo allá, cuando lo meten preso a San Pablo, es un relato de los Hechos de los Apóstoles, hay un romano que le explica a otro romano por qué tiene a ese Pablo metido preso y le dice, son cosas de un tal Cristo que está muerto, pero Pablo dice que está vivo. Bueno, ese es el centro del anuncio cristiano, uh-huh. El encuentro con una persona que para nosotros está viva, que es Jesús de Nazaret, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hay otros mensajes, le aclaro, Cardenal Sturla. Por ejemplo, acá veo de Alicia, que dice: no soy religiosa, pero me interesa escuchar a Sturla porque es la voz autorizada de la Iglesia Católica. También escucharía a alguien de otra religión. Me interesa entender las diferentes creencias, señala, ¿no? Me encanta y me gustaría muchísimo poder tener alguno de estos mensajes porque reflejan mucho el sentir de muchísimos uruguayos y precisamente nosotros como Iglesia queremos escuchar. Sí. Enseguida completamos esta entrevista. Estamos esta mañana en Perspectiva con el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, miembro a su vez de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Una precisión en ese sentido. Esta campaña de la que estamos hablando, esta misión Casa de Todos, ¿es solo a nivel de Montevideo? Sí, solo de Montevideo. Pero pensamos que después va a haber actividades de todo el Uruguay, donde está involucrada toda la Iglesia en el Uruguay. Por ejemplo, lo que había mencionado al principio de ese Congreso Eucarístico en octubre del 2020 es a nivel nacional. Pero entonces ustedes entienden que hay una situación particular acá en la capital que amerita salir de esta forma. No, el tema es que cada diócesis, es decir, cada obispo tiene su autoridad en su territorio, en su diócesis. Y por lo tanto esto fue algo que nos metimos en Montevideo. Cardenal Sturla, en Semana Santa, después de la misa crismal, usted hizo declaraciones a la prensa en las que mostró un matiz más abierto en la postura de la Iglesia Católica con respecto a la ley trans y a la población trans. Dijo: la Iglesia, siguiendo a Jesucristo, tiene que ponerse siempre del lado de las personas que sufren. Si las personas trans han sufrido, ahí tiene que estar el corazón del Evangelio. ¿Por qué lo planteó en estos términos? Bien, porque uno va creciendo en comprensión de una serie de fenómenos que de repente antes no los teníamos tan claros. Yo estoy en contra de la ley en varios artículos, sobre todo en el primero, donde, digamos, de algún modo, nosotros pensamos que está metida la ideología de género porque deja de lado el tema de la identidad con el sexo biológico para hacer una cuestión que uno decide qué quiere ser. Uh-huh. Bien, estoy en contra. Ahora, la ley trata de apoyar a las personas trans. Estas personas tienen un sufrimiento que está dado por un dato que cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, que es que la expectativa de vida llega a los 40 años, que muchas veces han sido, digamos, como empujadas hacia la prostitución. Entonces, ¿cómo no atender a estas personas? Por eso es que yo dije, no firmé la derogación de la ley, porque creo que hay que
de algún modo apoyar a estas personas, más allá de que puedo estar en desacuerdo con varios aspectos importantes de la ley. Y ese punto de su declaración llamó particularmente la atención, porque la campaña que está en curso para derogar la ley fue iniciada por algunos sectores políticos y grupos católicos. Usted, en cambio, se desmarca de esa iniciativa. Sí, pero digo, respeto porque conozco a algunas de esas personas y me parece que es muy respetable lo que piensan. Yo en este tiempo, por ejemplo, visité en Buenos Aires las parroquias en las villas, ¿no? La experiencia de lo que llaman los curas villeros. Y me llamó la atención que en una de esas parroquias había toda una especie de viviendas, digamos, en una parroquia enorme, digamos, el espacio. Había una serie de viviendas para gente en situación de calle. Me dijeron, bueno, me iban mostrando, me decían, ahí es donde vive la gente trans. Yo dije, mirá, así, sí, bueno, porque ellos estaban, bueno, en situación de calle, entonces hay un sector, era para que estas personas pudieran vivir. Entonces, ese tipo de cosas yo digo, bueno, acá estos curas se están poniendo del lado del que sufre, el que está en la calle, el que está en la droga, el que está en una situación como la de estos trans que no tenían lugar donde vivir. ¿Y dónde estaría Jesús? Bueno, ahí, sin duda, es junto al que sufre que estaría Jesús. Es eso. Uh-huh. De todos modos, es una posición que usted asume a título personal, hay que entender. Sí, porque no fue un tema que se discutió, que se debatió. ¿En la conferencia episcopal, por ejemplo? No lo hablamos. No lo hablamos. De todos modos, hay libertad de acción para los obispos. Sí, porque aparte esto no es un tema, digamos, es decir, yo no firmé la derogación de la ley, aunque estoy en contra de algunos artículos. Bueno, santa libertad. Ahora, con su actitud vio que provocó una reacción de fastidio en Carlos Giafigliola, precandidato en el Partido Nacional, católico, lidera la corriente nacionalista cristiana. Él dijo, una de cal y otra de arena, felicité la declaración de los obispos hace pocos días y hoy discrepo profundamente con tu declaración, dirigiéndose a Sturla. Yo seguiré trabajando para derogar la ley trans. ¿Cómo observa bueno, que hay ese lío, entre comillas, que armó? De católicos que me apoyaron, que están de acuerdo conmigo, que me llamaron, que me saludaron, que me felicitaron. Y yo en realidad lo dije a raíz de una pregunta que me hicieron. No es que yo haya salido a hablar, a pronunciarme. Me preguntaron y respondí. Es decir, no es que yo a propósito haya salido a... Respondí lo que pienso y siento y lo dije y después suscité, bueno, reacciones diversas, pero eso entra dentro de la pluralidad también de la comunidad católica. La comunidad católica en aquellos temas que no hacen al dogma de la fe, bueno, y a la moral básica tienen libertad de opinar. Puede entenderse como un gesto en el contexto de una misión como esta, Casa de Todos, ¿no? Mostrar a la Iglesia, en particular a la Iglesia de Montevideo, más abierta en algunos de los asuntos que justamente han sido muy controvertidos últimamente. Sí, pero yo de todas formas quiero decir esto, yo no lo hice por una cuestión de imagen. O sea, me preguntaron y respondí. Si no me hubieran preguntado, no hubiera salido con el tema. Es decir, no que estamos limpiando la imagen, no se trata de eso. Se trata de tratar de ser fieles al Evangelio. Es lo que yo trato de hacer desde, bueno, mi fragilidad, pero también es lo que intento vivir desde que me conozco en mi familia y después como religioso y ahora como obispo. La última, y quizás en un terreno parecido. El año pasado usted visitó la carpa donde un grupo de trabajadores de Montevideo Gas estaban realizando una huelga de hambre, se reunió con ellos. ¿Cómo hay que interpretar ese otro tipo de gestos? Bien, en el caso del Sindicato del Gas ha sido gente que han estado muy cercana, que siempre me han estado invitando, llamando. Y bueno, yo digo, uno como iglesia se acerca al que está pasando mal. Yo no me meto a juzgar el tema de si Petrobras, si el Sindicato del Gas, el tema más político o si se quiere más social, y aparte este tema particularmente es sumamente complejo. Pero sí apoyo a la gente que está en una situación de sufrimiento. Yo lo que hice fue ir a visitar los que estaban en huelga de hambre, como también vine a visitar acá cuando hubo otra huelga de hambre en la Plaza Independencia por un tema de una chica que había sido despedida de su trabajo. Bien, es eso. Ahora, por ejemplo, hay otra huelga de hambre. Hay otra carpa instalada por el Sindicato del Gas frente al Ministerio de Industria. ¿Ya se ha hecho presente allí? Bueno, recién pasé y los saludé porque me quedaban de camino, pero esta tarde tengo un encuentro con ellos.
Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Muchísimas gracias, Emiliano, un gusto estar con usted y un saludo y bendiciones, si se puede, a toda la audiencia. Le acerco después la cantidad de mensajes que han ido llegando para que usted tenga justamente una visión más completa de por dónde vino la reacción, la atención a lo que usted venía manifestando. Lo quiero muchísimo porque justamente queremos escuchar lo que la gente dice de la iglesia. Hasta la próxima. Gracias.